Una de las cosas que siempre me preguntan es: Valeria, ¿cómo son los españoles? ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los españoles? Es una pregunta que me hacen constantemente. Los españoles son secos porque son europeos, son fríos, son groseros, te tratan con racismo. Cuando se dan cuenta que eres venezolana, ¿cómo te tratan? Y esa es una pregunta que recibo constantemente por cada una de mis redes. ¿Cómo son los españoles, sobre todo con un inmigrante extranjero? Cuando nosotros empezamos a realizar todos los trámites, me tocó ir una de las veces al consulado español y llevar unos requisitos. Ese día estaba una persona que la persona de verdad creo que es la persona más grosera que hay en el mundo entero y literalmente me botó de la oficina. Simplemente porque le pregunté un poquito más de cómo era el proceso. Ella me dijo que no tenía tiempo para estar contestando mis tonterías y me botó de la oficina. No era únicamente conmigo, ella era así porque incluso las otras personas españolas en la oficina del consulado eran como que sí, bueno, ella es un ser particular, era una señora mayor. Cuando yo salí de esa oficina, toda mi percepción estaba cerca de emigrar, me faltaba como un mes más o menos. Cuando yo salí de esa oficina, de verdad salí súper estresada. Yo le decía al señor esposo: ¿los españoles son así? ¿Los españoles te tratan así como me acaba de tratar esta persona? Y él me lo dijo en ese momento como que: Valeria, por favor, esto es una sola persona que no tiene nada que ver con todo lo que son los españoles. Quítate esa percepción de la cabeza y quédate tranquila. Sin embargo, yo tenía un poquito de miedo porque de verdad que la experiencia con esa señora fue tan incómoda y tan desagradable que mi temor era que la mayoría de las personas a este nuevo lugar al que yo iba a emigrar fuesen de esta manera. Sin embargo, ya llevo 1 año y 6 meses aquí en España y creo que tengo una base como para poder hablar de todas las personas españolas con las que no solamente he trabajado, sino que he conocido, que son mis amigos, de más o menos cuál es mi impresión y qué puedo decir de ellos. Por alguna razón, la gente quisiera escuchar de mi boca que los españoles son déspotas, que los españoles te tratan mal, que los españoles son súper racistas, que no quieren a ningún venezolano. Creo que esto es más un miedo de todo lo que se escucha, sobre todo por los medios de comunicación y por las redes. Que la gente tiene xenofobia, de que te discriminan, de que te tratan mal. Yo les voy a hablar cómo ha sido en mi caso y cómo ha sido mi experiencia. Capaz muchos pensarán que voy a decir algo totalmente distinto, pero lamentablemente para esas personas que están esperando otro tipo de información, lamentablemente en mi opinión y en mi experiencia, el trato con los españoles ha sido increíblemente cálido. Desde incluso la persona que nos arrendó la habitación, que por su propia iniciativa nos fue a buscar al aeropuerto y casi que nos apadrinó como si fuéramos familia, como cada una de las personas que yo he conocido. Evidentemente, si conoces a una persona que capaz no es tan educada o capaz no es del todo receptiva, no significa que toda la comunidad española sea de esa forma. En mi caso, los españoles han sido increíblemente cariñosos, cosa que muchísimas personas no se pueden esperar porque como son de Europa, entonces está esa visión de que son un poquito más fríos. Para nada. Mientras más los conoces, mientras más te unes a sus costumbres, mientras más los conoces, te das cuenta que son incluso más parecidos a nosotros de lo que ustedes se pueden imaginar. Muchas personas me preguntan: Valeria, pero cuando ellos se daban cuenta que eras venezolana, ¿qué te decían? Voy a hablar primero en el área laboral. En el área laboral jamás tuve ningún tipo de problema al decir que yo era venezolana. Lo primero que me preguntaban era: ¿tienes documentación? Al decirle que yo tenía el pasaporte o que tenía una documentación en regla, no había ningún tipo de problema. Realmente eso era lo que a ellos más le importaba. Con respecto a mi nacionalidad, todo lo contrario. Son personas súper cálidas, súper cariñosas. Cuando yo les decía que era venezolana, todas las personas lo que hacían era incluso mostrarse súper cercanas con el dolor que estamos sintiendo y con todo lo que está pasando en nuestro país. La mayoría de las personas que incluso me preguntaban que de dónde era, porque a veces tenían cierta duda porque no podían reconocer bien mi acento, las personas lo que hacían era
sentirse bastante empáticas con toda la situación. Incluso muchos de ellos habían tenido negocios, habían tenido un trato bastante cercano con Venezuela hace muchos años. Nunca he recibido un trato déspota en el trabajo por ser venezolana, nunca he recibido un trato distinto por ser extranjera, y yo también siento de que las energías con las que uno entra a un lugar como este, a un nuevo país, tienen mucho que ver. Yo desde que llegué a España, de verdad que cuido mucho absolutamente todos los detalles. Ser respetuosa, ser muy atenta, ser puntual, cumplir con absolutamente todos esos detalles que te van a ayudar a integrarte mejor en todo lo que es este nuevo país y tu nueva vivencia. Si lamentablemente vienes un poquito hostil, si vienes pensando que eres el dueño de todo, puede que la percepción o la recepción que recibas no sea la mejor. Y no realmente porque ellos sean racistas, sino porque tú lamentablemente no estás dando tu mejor opción, tu mejor cara, tu mejor representación de lo que es ser un inmigrante latino, en este caso venezolano. ¿Cómo me tratan al saber que soy venezolana cuando voy a hacer algún trámite? Yo pensé por alguna razón que, como en mi país también, o no solamente en mi país, sino en la mayoría de los países, las personas que se encargan de todos los trámites, los funcionarios, no son los más agradables ni son los más cariñosos. Realmente pensé que aquí iba a ser así, o iba a ser incluso un poquito más. Porque, no sé, yo veía a los españoles un poquito más serios, un poquito más rígidos. Sin embargo, tengo que decir que en el 99,9% de los casos, las personas son súper amables, súper receptivas y me han tratado increíblemente bien. Nunca me han puesto ni un solo pero por ningún documento. No solamente conmigo, sino también con el señor esposo. Simplemente me piden todos los documentos, revisan, y si todo está al orden, si yo llevo absolutamente todo según los lineamientos de ley, no tienen ningún tipo de problema. Es más, como les digo, he tenido muchísima recepción, no solamente a nivel laboral, incluso cuando me voy a abrir una cuenta de banco, incluso cuando voy a realizar algún tipo de trámite, en donde las personas se muestran súper receptivas y siempre me preguntan cómo está Venezuela, qué triste la situación, de verdad espero que mejore pronto. Nunca he recibido un acto de discriminación por ser venezolana. Entonces, para las personas que tienen miedo, para las personas que capaz después de leer tantas noticias piensan que el pueblo español, que las personas de Madrid, por ejemplo, que es en donde yo vivo, van a ser súper racistas, súper señaladoras, súper xenofóbicas, no, para nada, o por lo menos en mi experiencia, en lo absoluto. Son súper amables, son súper leales. En momentos súper difíciles de mi vida, llegué a contar incluso más con ellos que con cualquier otra persona. Una anécdota que yo siempre se las cuento por Instagram es que en Venezuela los precios de los entierros, los precios de los velorios son una cosa catastrófica. Cuando mi mamá estaba en sus últimos días, que estaba hospitalizada, y tanto mi hermana desde Panamá como yo desde aquí España estábamos luchando para poder comprarle todos los medicamentos para que se lo enviaran a Venezuela, para poder conseguir todo lo que ella necesitaba, porque en Venezuela no había. Llegó el momento en donde lamentablemente me llaman y me dicen: Valeria, tienes que venirte a Venezuela porque tu mami de verdad lo único que está haciendo es esperarlas. Yo recuerdo que en ese momento era bastante complicado porque yo cobraba al final del mes, todos mis ahorros me los había gastado obviamente tratando de cubrir todas las medicinas, los gastos de la clínica y todo lo que ella necesitaba en ese momento para poder ayudarla a salir de ese cuadro en el que estaba. Y mi duda era cómo voy a hacer para irme a Venezuela de un día para otro, porque mi mami capaz no aguanta mucho más tiempo. Cómo voy a hacer incluso para pagar el velorio, para pagar el entierro, que ustedes no se imaginan el momento tan difícil después de haber sufrido una pérdida, tener que enfrentarte a este tipo de trámites en donde son absurdamente caros. Una persona normal de a pie no tiene el dinero para poder enterrar a su ser querido como Dios manda. Yo ese momento estaba bastante desesperada, estaba vendiendo todo lo que tenía para poder irme a Venezuela lo más pronto posible. Y uno de mis amigos, que lo conocí en mi primer trabajo cuando llegué aquí en España, él se llama Guille, sin que yo se lo pidiera, él me preguntó: vale, ¿qué necesitas? Lo que necesites, yo te voy a ayudar. Para mí eso fue un gesto muy bonito porque yo no se lo pedí, fue algo que le nació por completo, y gracias a la ayuda que me dio él, que fue un amigo que había conocido yo llegando por primera vez a España, que lo había conocido desde hace 3 o 4 meses atrás, sin pensarlo me tendió su mano.
Y gracias a la ayuda de Guillermo, yo pude enterrar y velar a mi mami en Venezuela. Gracias a Dios, cuando yo llegué, ya yo había podido vender unas cosas y inmediatamente pude pagar esa deuda con él. Pero con esto intento decirles que cuando se vengan a un país nuevo, traten de conocer a su gente. Aquí hay gente increíble, hay gente maravillosa. Si tienen una mala experiencia con alguien, no juzguen a toda la población por esa mala experiencia. Que se los digo yo, que se los dice incluso mi señor esposo, que de verdad hemos tenido un trato increíble. Tenemos personas aquí que son incluso más que familia, y eso lo logras porque has abierto las puertas, porque te has comportado de buena forma y porque te has dado la oportunidad de conocer a este nuevo lugar que te está abriendo las puertas. Sé que es difícil porque uno tiene muchos sentimientos en el país en el que viene, toda tu vida la viviste ahí dejaste a tus amigos, dejaste a tu familia, dejaste todo lo que amabas y tuviste que salir de tu país para poder lograr una mejor situación. Pero sin embargo, les digo que vale la pena que te abras, que conozcas a gente maravillosa y que se van a dar cuenta que no es en vano y que la gente española no son racistas, no son xenófobos, no te tratan diferente al saber que eres venezolana. Todo lo que he recibido ha sido muchísimo, muchísimo cariño. Les mando un besito enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.